Amigos, ¿cómo están? Soy Pepe Centeno de Más Data. Esta es nuestra tercera columna que estamos presentando en video. Hemos encontrado que está funcionando muy bien el que podamos explicar de una manera más directa a través de los recursos audiovisuales lo que estamos produciendo para algunos periódicos y sitios de internet a nivel nacional, no solamente en Puebla. Y tomamos el tema del populismo porque, como les explicaba la vez pasada, es interesante conocer cuáles fueron las causas, las estrategias que utilizó el candidato ganador, hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para persuadir a esa gran cantidad de millones de mexicanos que finalmente votaron por él, y no solamente por él, sino también por candidatos de Morena que iban a ser gobernadores, que hoy son gobernadores, diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales. Es decir, una gran ola morenista que logró en México hacerse del poder y transformar el escenario político nacional. Entonces, la vez pasada platicamos sobre la cuestión del neoliberalismo, las redes sociales, como elementos constituyentes de lo que llamamos el momento populista, es decir, de esta necesidad de cambio que se presenta no solamente en México, sino en muchos países, como consecuencia de un modelo económico que no funcionó y de la alianza aparente, por lo menos, de la clase política de todos estos países con los intereses económicos y financieros, que de alguna manera terminó deslegitimando a todo el entramado institucional, a todo el sistema político, ¿no?, a los ojos de los ciudadanos. Ahora vamos a ver la otra parte, ¿no? Ya vimos la parte de la demanda, ahora vamos a ver la parte de la oferta, es decir, ¿no?, el estilo populista, porque no basta con que existan las condiciones, con que exista el momento, sino que tiene que haber, ¿no?, quien lo capitalice con un discurso político correcto. Y eso es lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Lo primero que un populista como Andrés Manuel o como Donald Trump, ¿no?, o como Putin en su momento, ¿no?, o como Jean-Marie Le Pen en Francia, aunque no ganó, o como los promotores del Brexit en Inglaterra, porque son movimientos populistas todos estos que les estoy diciendo, no Podemos en España, por ejemplo, también. Bueno, ¿qué es lo que hizo? Lo primero que hacen todos estos movimientos, constituir al pueblo. El pueblo, ustedes dirían, oiga, el pueblo ya existía, sí, ya existía, pero no existía como un actor político. ¿Y de qué manera se le constituye? Bueno, se le constituye enfrentándolo a algo o a alguien. Y entonces, lo que hace el líder político es describir, ¿no?, al enemigo o al externo constituyente. El externo constituyente puede ser de arriba, representar a las élites políticas y económicas, o puede ser de abajo o de fuera, es decir, puede ser los migrantes, como en el caso de los Estados Unidos o en Europa, donde hay movimientos populistas que constituyen al pueblo en contra de la migración o en contra de los pobres o en contra de las minorías, ¿no?, como también ocurrió en el caso de los Estados Unidos. En el caso de México, el discurso de Andrés Manuel fue un discurso en contra de las élites, o sea, fue un discurso antisistema. Y ese discurso, ¿no?, constituye al pueblo en contra de la clase política que gobernaba en aquel momento. Lo que ustedes conocen y todos conocemos como el PRIAN, como la minoría rapaz, ¿no?, como esa figura retórica que utiliza de diferentes maneras Andrés Manuel López Obrador para referirse a todos aquellos que abusaron del poder. Bueno, ese enemigo constituyente, ¿no?, constituye al pueblo en contra, ¿no?, de esa fuerza o de esa figura retórica, ¿no?, que hoy, gracias a ese recurso, son muchos los millones de mexicanos que están pensando, ¿no?, que hoy vivimos en una mejor condición gracias a que están peleando en contra de toda la herencia maldita de los anteriores gobiernos. Entonces el pueblo se constituye gracias al externo constituyente. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace mediante dos recursos estratégicos. El primero lo propone Carl Schmitt, que es el conflicto. Es decir, genera la percepción de que puede haber una crisis inminente, de que todo está muy mal, de que lo único que puede pasar si seguimos como vamos, ¿no?, es un deterioro, ¿no?, absoluto, permanente y catastrófico de nuestra forma de vida. Y entonces, ante el anuncio de la crisis, ¿no?, también, ¿no?, se identifica el clamor y se identifica la forma de resolver ese dolor, ¿no?
Es una estrategia que utilizan todos los populistas para ganar el debate político, tener un lugar en el imaginario colectivo y entonces plantear al externo constituyente y plantearse a sí mismo como el líder opositor a ese externo constituyente. Y de esa manera queda ya construido. Esa es la primera, el conflicto. Y la segunda es que se vale de recursos retóricos que le llama Ernesto Laclau significantes flotantes o significantes vacíos, que sirven para reafirmar el campo popular o para reafirmar la identidad del pueblo. Uno de esos típicos significantes vacíos que utilizó Andrés Manuel López Obrador fue el avión presidencial, el que le decía que no tiene ni Obama, y destinaron 2 o 3 meses de una campaña de propaganda del partido Morena en medios oficiales, es decir, de los tiempos oficiales que tuvo el partido, para sacar esta línea de spots en donde hablaban del avión presidencial. El avión presidencial se convierte más que en un instrumento de transporte para que usa el presidente, en un emblema, en un símbolo del abuso, de los excesos, de lo que la clase política y el presidente encarnaba para la imaginación de la gente, en contra de sus carencias y de sus necesidades no satisfechas. Entonces, el avión presidencial pasa de tener un significado propio de instrumento de transporte a un emblema del abuso y de la corrupción de la clase política. Y así como ese recurso retórico ocupó muchos otros, que es importante ir recordando. Por ejemplo, utilizó lo de las pensiones a expresidentes. En términos presupuestales es muy poco dinero, pero más que el dinero se convirtió en un símbolo o en un emblema de abusos, en teoría, porque además en su momento tuvo la razón de existir el asunto de las pensiones a los expresidentes, pero eso ya no importa. Lo que importaba era que el candidato retador construye al pueblo que se opone a la clase política utilizando estos significantes vacíos o significantes flotantes. Entonces, las pensiones de los expresidentes ya no son solamente dinero, sino son un símbolo del abuso de los presidentes que ya no son presidentes. Y así utilizó muchos recursos Andrés Manuel López Obrador para reafirmar al campo popular, es decir, para reafirmar al pueblo constituido como un actor político en contra de la clase política que en ese momento estaba gobernando. Este es un recurso, insisto, que no solamente utiliza Andrés Manuel, sino que lo utilizan muchos líderes que tienen este estilo populista. Luego, el discurso del líder político también pasa a ser un discurso hasta cierto punto simple, sencillo, con un uso del lenguaje muy cercano a la gente, donde habla de figuras prácticamente emocionales, donde quiere retratar en sus palabras las emociones de la gente y eso conecta y se vuelve en un mensaje muy poderoso porque tiene la capacidad de persuadir. Mientras que el discurso de los adversarios, sobre todo el discurso de los tecnócratas, es un discurso que se basa en cifras, que se basa en razones financieras, en modelos, en complicadas tesis de ciencia política o de economía. El discurso del líder populista es muy simple, habla de emociones, habla de la realidad de la gente y utiliza incluso frases del uso popular, Me canso ganso. Bueno, esa es una frase que todos los mexicanos conocemos y que denota y connota a la personalidad de Andrés Manuel, pero también a las cualidades y la personalidad del pueblo constituido como actor político. Entonces, un mensaje con un uso del lenguaje sencillo, finalmente tampoco hace falta presentarle al pueblo para persuadirlo tesis muy complicadas, al contrario, mientras más simple mejor, porque genera mayor comprensión. La otra cuestión pues son las soluciones simples, el decir, bueno, pues vamos a arreglar el problema del huachicol quitando la gasolina a los ductos, pues es una solución simple. Suponemos que ahora ya los mexicanos entendemos que el problema del huachicol es mucho más serio y mucho más profundo que solamente recortarle el paso de la gasolina a los tubos, porque tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con un deterioro de la moral, tiene que ver con necesidades insatisfechas, tiene que ver con corrupción, desde luego, una corrupción enorme. La otra cuestión que es importante es la cuestión de la hegemonía.
la hegemonía, ¿no?, de la política en la construcción de lo social. ¿Eso qué significa? Significa que para Laclau y para el propio Andrés Manuel la política es más importante y está por encima que la economía, ¿no?, en la construcción de la realidad social. Entonces, el criterio político, las decisiones políticas, ¿no?, el mensaje político, la racionalidad política es más importante que la racionalidad económica. De ahí que las decisiones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque sean costosas en lo económico, no se van a supeditar, ¿no?, al criterio político. Por ejemplo, la decisión de quitar el aeropuerto de Texcoco. A pesar de que es una decisión que desde la perspectiva económica genera costos altísimos, que además disminuye la capacidad productiva del país, nos limita las posibilidades de comercio, de flujos turismo, en fin, muchas cosas que va a traer de esa decisión, pero era la forma de refinar el campo político. ¿Por qué? Porque el aeropuerto de Texcoco fue otro de los significantes vacíos que él utilizó en campaña. Y entonces la misión de los significantes vacíos es ser derrotados por el pueblo. Y el pueblo, para que exista y se sienta triunfador, tenía que derrotar a estos significantes, por ejemplo, el del aeropuerto de Texcoco, las pensiones de los expresidentes. Todo esto forma parte de una estrategia muy bien pensada, como ustedes ya podrán advertir, queridos amigos, y no se trata de hacer una crítica ni de restarle valor. Todo lo que sucede en política, todo absolutamente tiene un trasfondo, tiene una intención, tiene una idea que alguien pensó y que todos los demás, los que somos consumidores del discurso político, de las estrategias políticas, en alguna medida también somos víctimas de ellas. Lo que yo quiero hacer con estas columnas es explicarle a ustedes, queridos amigos, cómo funciona esta nueva realidad, cómo se construyó, cuáles son los elementos que la constituyen, ¿no?, para que no supongamos que las cosas se dan por generación espontánea, primero. Y segundo, que tampoco nos llamemos víctimas y que tampoco nos llamemos sorprendidos, ¿no?, porque luego algo no funciona bien. Hasta acá la vamos a dejar para no extendernos y seguiremos hablando de estas cuestiones en la próxima columna. Que tengan una buena semana.